¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un poder silencioso que te deja sin saber qué hacer? Es esa presencia que no grita, que no exige atención, pero que todos sienten. La diferencia entre ser visto y ser respetado no está en cuánto hablas, sino en cuánto sabes controlar lo que no se dice. ¿Alguna vez te has sentido invisible, ignorado o incluso subestimado? Y, en ese silencio, ¿has notado cómo otros empiezan a cuestionar tu valor, a probar tus límites o a intentar alcanzarte? Lo que quizás no entiendes es que en un mundo donde todos quieren ser vistos, los que realmente dominan no necesitan levantar la voz. La verdadera influencia, la que deja huella duradera, se construye en la sombra, en la reserva, en la estrategia de no revelar todo. La mayoría de las personas juegan un juego de exposición, muestran demasiado, hablan demasiado, abren su alma demasiado pronto, y en ese acto de abrirse, pierden poder, porque si todos saben exactamente qué quieres, qué piensas, qué planeas, entonces puedes ser fácilmente controlado o reemplazado. ¿Y qué pasa con los que aprenden a decir menos, a reaccionar más lento, a hacer que su presencia sea una presencia que se siente sin necesidad de palabras? Ahí está el verdadero secreto. La estrategia de Machiavelli no era la fuerza bruta, sino la capacidad de mantener la incertidumbre. Ser impredecible. Crear un aura de misterio que obliga a los demás a estar siempre en guardia, siempre adivinando, siempre temiendo lo que no entienden. La gente respeta lo que no puede comprender completamente y teme lo que no puede predecir. La clave está en la quietud, en la calma que desafía el caos, en la capacidad de desaparecer y dejar que el vacío hable por ti. ¿Has notado cómo las personas que siempre reaccionan primero parecen vulnerables? La impulsividad revela inseguridad, pero quien mantiene la calma, incluso en medio de la tormenta, se convierte en una presencia que no se puede mover fácilmente. La diferencia entre ser amado y ser temido no está en la cantidad de afecto que recibes, sino en cuánto te respetan por tu silencio, por tu control, por esa tensión que dejas en el aire. Esa tensión que dice: no soy un enemigo, pero tampoco alguien a quien puedan dominar. El verdadero poder no requiere gritos ni amenazas. Se construye en la paciencia, en el control emocional y en la capacidad de desaparecer en el momento justo. Cuando alguien intenta provocarte, tú simplemente permaneces allí, imperturbable, y dejas que su propia energía te traicione. La ausencia, al final, es más poderosa que cualquier palabra, porque hace que los demás obsesionen con tu próxima jugada, con tu silencio calculado, y en esa obsesión, tú ganas. ¿Estás listo para dejar de jugar el juego de mostrar demasiado y comenzar a dominar con menos? Para que los demás te respeten no por lo que dices, sino por lo que no necesitas decir. La verdadera influencia está en la capacidad de mantenerse en la sombra, de ser impredecible, y de dejar que la incertidumbre te convierta en una presencia que no puede ser alcanzada ni controlada. Si quieres aprender a mandar sin decir una sola palabra, empieza por entender que el silencio, cuando se sabe usar, es la estrategia más poderosa de todas. Suscríbete y acompáñame en este viaje hacia la influencia silenciosa, porque en un mundo ruidoso, el que sabe callar siempre tendrá la última palabra. Sin embargo, esa estrategia genera un dolor interno profundo, una sensación persistente de impotencia y frustración que muchas veces no podemos expresar abiertamente. La sensación de estar atrapado en una lucha constante por ser comprendido, por ser respetado, pero sin la capacidad de ejercer ese respeto de manera clara, crea una carga emocional que se acumula día tras día. La emoción predominante en este dolor silencioso es la desesperanza. Es ese sentimiento de que, por más que te esfuerces, no logras alcanzar la autoridad que deseas ni el respeto genuino que anhelas. Es la impotencia de saber que, en realidad, tu poder no reside en lo que dices o haces, sino en lo que no dices y en lo que no haces, y eso te deja con una sensación de vulnerabilidad constante.
La raíz de este dolor se encuentra en la inseguridad de no ser lo suficientemente fuerte, en la duda de si tus acciones son suficientes para ser tomado en serio, o si, por el contrario, tu silencio y reserva te hacen parecer débil o insignificante. Este estado psicológico afecta la forma en que te relacionas con los demás. La ansiedad crece cuando sientes que los otros no te toman en serio, que tu presencia pasa desapercibida o, peor aún, que te subestiman. La inseguridad se vuelve una sombra que te acompaña en cada interacción, alimentando la sensación de que tus esfuerzos por mostrar tu valor son en vano. La frustración se acumula porque anhelas ser reconocido, ser respetado y tener control en tus relaciones, pero el sistema que domina la influencia en el mundo actual parece estar en manos de quienes saben guardar silencio y jugar con la incertidumbre. La falta de esa autoridad silenciosa te hace sentir vulnerable ante las situaciones más simples. En el trabajo, cuando necesitas que te escuchen, en las discusiones, en las decisiones importantes en tu vida personal. La impotencia de no poder imponer tu presencia sin palabras genera una angustia que se refleja en el día a día. Dudas constantes, inseguridad en tus decisiones, miedo de ser ignorado o pasado por alto. Esa ansiedad se convierte en una especie de peso que llevas contigo, en una carga que afecta tu autoestima y tu confianza. Este dolor interior te hace cuestionar tus propios valores y deseos. Anhelas tener control, ser respetado sin necesidad de demostrar fuerza, pero te sientes lejos de esa realidad. La frustración de no lograr lo que deseas, de sentirte invisible frente a los ojos de los demás, se intensifica cada vez más. La sensación de que tu silencio y reserva no son suficientes para obtener lo que buscas te lleva a una especie de desesperación silenciosa, un deseo profundo de que alguien, en algún momento, reconozca tu verdadero poder. Pero ese reconocimiento parece siempre estar fuera de alcance, y esa esperanza se desvanece lentamente, dejando solo un vacío doloroso. Aquellos que viven bajo esta influencia silenciosa a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de inseguridad que afecta sus decisiones más simples. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, pueden sentir la necesidad de hablar, pero el temor a ser ignorados o a no ser tomados en serio los lleva a permanecer en silencio, dejando que otros tomen el control y establezcan el ritmo. La duda sobre su propia autoridad se vuelve tan fuerte que prefieren evitar confrontaciones, incluso cuando saben que tienen ideas valiosas que podrían beneficiar al grupo. Este patrón se repite constantemente, creando una rutina donde prefieren ceder en lugar de luchar por su espacio, alimentando un sentimiento de indefensión que se vuelve casi automático. En sus relaciones personales, la misma dinámica se refleja en decisiones cotidianas. Puede ser común que eviten expresar opiniones contrarias, temerosos de generar conflictos o de ser vistos como desafiantes. Esto conduce a una especie de autolimitación emocional, donde se sienten incapaces de establecer límites o de exigir respeto, permitiendo que otros dominen las conversaciones y decisiones. La sensación de ser invisibles, de no tener peso ni autoridad, se instala en sus relaciones más cercanas, afectando la confianza en sí mismos y profundizando su inseguridad. La falta de reconocimiento genuino por parte de quienes los rodean les hace cuestionar su propio valor, alimentando una angustia interna que se traduce en un constante estado de ansiedad y nerviosismo. En la rutina diaria, estas personas muestran síntomas claros. Se vuelven indecisivas ante pequeñas opciones, como qué vestirse o qué comer, porque temen equivocarse y ser juzgadas. La duda los paraliza en momentos donde una decisión rápida sería necesaria, lo que muchas veces los hace parecer inseguros o incapaces de tomar decisiones. Además, su comportamiento puede ser percibido como pasivo o apático, pues prefieren evitar confrontaciones o llamar la atención, incluso si eso significa renunciar a sus propias necesidades o deseos. En el trabajo, pueden aceptar tareas adicionales sin reclamar, resignados a que su esfuerzo pase desapercibido, lo que poco a poco desgasta su autoestima y disminuye su motivación.
Este patrón también impacta en su rendimiento. La constante lucha interna entre querer ser reconocidos y el miedo a ser rechazados hace que pierdan confianza en sus capacidades. A menudo, dejan pasar oportunidades importantes porque sienten que no tienen autoridad suficiente o simplemente no se atreven a intentarlo. La sensación de que todo está fuera de su control se vuelve una carga pesada que llevan en silencio, provocando una fatiga emocional que se acumula día tras día. La suma de estos pequeños detalles genera un efecto dominó: decisiones cerradas por inseguridad, relaciones basadas en la sumisión y un deterioro progresivo de su autoestima. Todo esto alimenta un ciclo de autopercepción negativa, donde el miedo y la invisibilidad parecen ser sus únicos compañeros, dejando en evidencia la profundidad de su sufrimiento interno y la lucha constante por ser vistos y respetados en un mundo que, muchas veces, parece ignorarlos por completo. A menudo, el poder más profundo y duradero reside en lo que permanece en silencio, en lo que no se dice y en cómo se controla esa ausencia de expresión. Para entender esto, debemos remontarnos a la filosofía y la psicología del control silencioso, donde la influencia se teje en la percepción de invisibilidad y en la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Un autor que ha explorado profundamente este concepto es Niccolò Machiavelli, cuya obra nos invita a reflexionar sobre la estrategia y el poder en sus formas más sutiles. Machiavelli nos muestra que, en la política y en la vida, la fuerza no siempre se manifiesta en acciones abiertas, sino en la habilidad de crear una presencia que no requiere afirmaciones constantes, una presencia que, de manera silenciosa, domina y respeta sin necesidad de ser explícita. Este enfoque introduce una idea revolucionaria: que la influencia verdadera no radica en la imposición, sino en la capacidad de generar miedo y respeto mediante la discreción, el misterio y la calma. La persona que domina esta estrategia no necesita gritar para ser escuchada. Sus acciones y su silencio hablan por sí mismos, creando una sensación de autoridad que se impone sin confrontación. Es como una sombra que se desliza entre las luces, siempre presente, pero nunca invasiva, generando respeto simplemente por su presencia contenida. La clave está en entender que el control silencioso no es pasividad, sino una forma activa de poder que requiere autocontrol, paciencia y una comprensión profunda del comportamiento humano. Quien domina esta habilidad puede influir en otros sin necesidad de palabras, logrando que la percepción de autoridad y respeto surja de su serenidad y misterio. Este concepto nos lleva a una perspectiva radical: que el silencio, lejos de ser una señal de debilidad, puede ser la forma más poderosa de influencia. Al aprender a gestionar lo que no se dice, podemos transformar nuestra presencia en algo que otros temen y admiran, en lugar de algo que necesitan ser forzados a aceptar. En un mundo saturado de ruido y palabras vacías, la verdadera estrategia reside en el arte de lo silencioso, en cultivar una presencia que, por su misma quietud, se vuelve imparable. La influencia, por tanto, no es solo lo que comunicamos, sino también lo que elegimos no comunicar, permitiendo que la fuerza del silencio hable por nosotros y cambie la percepción que otros tienen de nuestro poder. El verdadero poder reside en lo que permanece en silencio, en lo que no necesita ser pronunciado para ser sentido. Es como una sombra que se extiende lentamente, sin hacer ruido, pero que inevitablemente domina el espacio. La influencia silenciosa es comparable a un río subterráneo, que fluye debajo de la superficie, invisible a simple vista, pero que tiene la fuerza de mover montañas. Al igual que el viento que sopla sin ser visto, puede cambiar la dirección de la arena y las hojas, sin que nadie le preste atención. Este tipo de poder se apoya en la paciencia y en una comprensión profunda de las corrientes invisibles que gobiernan las relaciones humanas. No se trata solo de no hablar, sino de entender cuándo y cómo mantener el silencio, creando una presencia que impone respeto sin necesidad de palabras.
Pensar en el silencio como una herramienta de influencia nos invita a cuestionar la naturaleza misma del poder y de la comunicación. ¿Por qué algunas personas parecen dominar sin esfuerzo, simplemente con su presencia tranquila? La respuesta puede estar en la capacidad de controlar la narrativa interna, en la habilidad de crear un aura de misterio que genera curiosidad y respeto. La misma curiosidad que sentimos ante un enigma, que nos impulsa a querer entender, a querer descubrir lo que se oculta detrás de esa calma imperturbable. Es en esa incertidumbre donde se encuentra la verdadera fuerza, aquel que no revela todo, que guarda en su interior un mar de pensamientos y emociones, se vuelve impredecible y, por ende, respetado. Este enfoque no es una estrategia pasiva, sino una forma activa de gestionar la percepción. La serenidad, el autocontrol y la paciencia se convierten en armas sutiles pero poderosas. Como un faro en la noche, que brilla sin emitir un solo sonido, quien domina el silencio puede guiar, influenciar y ejercer autoridad sin necesidad de gritar o de imponer con violencia. La clave está en entender que el silencio no es vacío, sino lleno de significado potencial. Es un espacio donde las ideas, las emociones y las intenciones pueden gestarse y consolidarse sin ser interrumpidas por el ruido externo. Al profundizar en este concepto, uno se da cuenta de que el silencio es una forma de respeto a uno mismo y a los demás. No es una señal de debilidad, sino de fortaleza y control. Es una manera de demostrar que no se necesita demostrar nada para ser respetado, que la presencia misma es suficiente para imponer autoridad. En un mundo saturado de palabras vacías y ruido constante, aprender a dominar el silencio se convierte en una herramienta invaluable, capaz de transformar la percepción y ejercer una influencia que trasciende las acciones visibles. Porque al final, lo que no se dice, muchas veces, dice más que 1000 palabras. Es en esos silencios, en esas pausas estratégicas, donde se revelan las verdaderas intenciones y se construye un poder invisible que trasciende las palabras. Como en un juego de códigos secretos, el silencio se vuelve una herramienta silenciosa pero poderosa. Una forma de comunicación que solo unos pocos aprenden a leer y a dominar. En el trabajo, un silencio prolongado puede indicar desaprobación o confianza, dependiendo de quién lo ejerza y del contexto en que se manifieste. En las relaciones, un silencio calculado puede crear misterio, desestabilizar o incluso dominar emocionalmente a quien intenta imponerse. La clave está en reconocer que en ese espacio entre palabras existen mensajes que solo unos pocos logran captar, y que esa lectura sutil puede transformar por completo la dinámica de poder. Es como si existieran códigos invisibles en la interacción humana, mensajes que se transmiten en la quietud, en la mirada o en la respiración. Estos códigos, si se aprenden a descifrar, otorgan una influencia que no requiere de gritos ni gestos exagerados. La verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener el control en silencio, en dejar que las acciones y las interrupciones de palabras sean mínimas, pero cargadas de significado. Así, el silencio se convierte en un campo de batalla donde se juega con la percepción, donde la paciencia y la comprensión de esas corrientes invisibles determinan quién domina y quién es dominado. Pero no se trata solo de evitar hablar, sino de entender que en esa ausencia de palabras también hay un poder, una estrategia que exige autocontrol y una percepción aguda de la realidad. La tensión crece cuando nos damos cuenta de que, en ese espacio de silencio, se están gestando decisiones, se están formando percepciones y se está ejerciendo un control que puede ser mucho más efectivo que cualquier acción visible. La próxima vez que te encuentres en una situación de conflicto o en una posición de liderazgo, recuerda, lo que no dices puede ser tu arma más poderosa. Dominar ese lenguaje silencioso te permitirá ejercer una influencia que trasciende las palabras y que, en última instancia, puede definir tu autoridad en cualquier ámbito. ¿Estás listo para aprender a leer esos códigos invisibles y a usarlos a tu favor? Esa postura demuestra confianza y autoridad, reforzando el patrón de liderazgo silencioso.
Otro comportamiento clave es el uso estratégico del silencio en conversaciones difíciles. En lugar de responder impulsivamente, alguien que domina esta estrategia espera pacientemente, dejando que la otra persona llene el vacío con sus propias palabras o errores. Este acto de silencio controla la narrativa y puede desestabilizar o reforzar relaciones, dependiendo del contexto. Además, mantener la calma en momentos de tensión, sin mostrar nerviosismo ni ansiedad, genera una percepción de control absoluto. Este tipo de comportamiento refuerza la idea de que no se cede fácilmente, que se es dominante en la dinámica del poder. La forma en que alguien responde a las críticas también es reveladora. Una respuesta breve, firme y sin disculpas, en lugar de una explicación extensa, transmite que no se deja manipular ni se pierde tiempo en discusiones inútiles. Estos comportamientos refuerzan patrones de respeto y autoridad porque muestran autocontrol, seguridad y una presencia que no necesita validación constante. Los signos claros de que estas estrategias están funcionando incluyen una mayor atención por parte de los demás, menos interrupciones en nuestras conversaciones y una tendencia a que las personas busquen nuestra opinión o autoridad antes que la de otros. También se percibe una reducción en los intentos de manipulación o provocación, porque la persona que domina con silencio no cede ante provocaciones fáciles. En definitiva, estas acciones cotidianas, aunque sutiles, consolidan una imagen de liderazgo silencioso que puede influir en cualquier entorno, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Cuando alguien domina el arte del silencio estratégico, la comunicación se vuelve más efectiva y la presencia del individuo se intensifica sin necesidad de palabras. Por ejemplo, en una conversación tensa, mantener una postura erguida, con la mirada fija y un gesto tranquilo, transmite seguridad y control. La persona que adopta esta actitud no necesita levantar la voz o hacer gestos exagerados. Su silencio y calma hacen que los demás sientan que está en control, lo que puede desarmar confrontaciones o disminuir la tensión en el ambiente. Este comportamiento también altera la dinámica de poder en las relaciones. Quien sabe usar el silencio como una herramienta de influencia puede posicionarse como alguien respetado y en control, incluso en situaciones donde las palabras podrían ser interpretadas como inseguras o débiles. Es común que, ante una crítica o comentario provocador, la reacción sea responder con respuestas breves y firmes o simplemente guardar silencio. Este tipo de respuesta demuestra autocontrol y puede hacer que la otra persona se sienta desconcertada o menos inclinada a continuar con ataques verbales. En el día a día, estas actitudes generan cambios recurrentes en cómo los demás interactúan con esa persona. Se percibe una presencia que impone respeto y autoridad, lo que evita provocaciones innecesarias. Las relaciones se vuelven más equilibradas, pues la persona que emplea el silencio estratégico evita caer en discusiones inútiles y mantiene el control emocional. Además, los otros empiezan a buscar su opinión, sabiendo que su juicio es ponderado y que su autoridad no requiere de palabras para ser reconocida. Socialmente, estos comportamientos producen consecuencias visibles. La gente tiende a mostrar mayor atención, a escuchar con más cuidado y a evitar confrontaciones abiertas. La figura que domina con el silencio y la calma se vuelve un referente, alguien cuya influencia se percibe en la manera en que los demás actúan a su alrededor. En entornos laborales o en relaciones personales, estas acciones silenciosas construyen una reputación de liderazgo, confianza y respeto, haciendo que las dinámicas de poder se muestren claramente en cada interacción. En la vida cotidiana, aplicar la estrategia silenciosa de Maquiavelo requiere decisiones conscientes que refuercen la autoridad y el respeto sin necesidad de palabras. Por ejemplo, al enfrentarse a una discusión en el trabajo, optar por mantener una postura erguida, un contacto visual firme y responder con respuestas breves y seguras, en lugar de ceder a provocaciones o responder con agresividad, envía una señal clara de control y confianza. Esta elección
influye directamente en cómo los demás perciben tu liderazgo, generando un ambiente donde tu presencia impone respeto sin necesidad de hablar constantemente. Con el tiempo, estas decisiones fortalecen tu reputación como una figura de autoridad tranquila pero dominante, lo que lleva a que las personas busquen tu opinión antes de actuar y se abstengan de desafiarte innecesariamente. Además, en las relaciones personales, optar por escuchar en silencio en momentos de tensión, en lugar de reaccionar impulsivamente, fomenta un entorno de respeto mutuo y calma las situaciones conflictivas. La clave está en decidir siempre actuar con autocontrol, priorizando la postura y el silencio estratégico en momentos clave. A largo plazo, estas decisiones crean un patrón que transforma la dinámica de poder, haciendo que los otros te perciban como una autoridad establecida, incluso en ausencia de palabras. La estrategia de Maquiavelo no solo se trata de reaccionar, sino de elegir conscientemente cuándo y cómo intervenir, dejando que el silencio hable por ti y construyendo así una influencia sólida y duradera. La consistencia en estas decisiones a lo largo del tiempo genera un impacto visible, una presencia que inspira respeto, una reputación de liderazgo silencioso y una capacidad de influir en las decisiones sin necesidad de palabras, asegurando que tu autoridad se establezca de manera natural y efectiva en todos los ámbitos de tu vida. La estrategia silenciosa no es un cambio de un día para otro, sino un proceso que comienza con pequeños gestos y decisiones diarias, ya sea en una reunión de trabajo, en una discusión familiar o en una interacción casual. La diferencia se nota cuando empezamos a mantener una postura erguida, a mantener contacto visual firme y a responder con breves y seguras respuestas. Estos signos tempranos de cambio son fáciles de reconocer. La gente empieza a mirarnos con mayor atención, a escuchar más atentamente nuestras palabras y a mostrarse más respetuosa, incluso sin que nosotros digamos mucho. Cuando adoptamos esta actitud, comenzamos a sentir una mayor confianza en nosotros mismos, y esa confianza se refleja en cada interacción. El primer paso es entender que podemos romper con patrones de comportamiento reactivos o sumisos, que generalmente generan poca autoridad. Al ser conscientes de nuestras acciones y de cómo éstas afectan la percepción de los demás, podemos comenzar a actuar de forma diferente. Cada vez que elegimos mantener la calma en una situación tensa, en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos fortaleciendo nuestra presencia y autoridad. Estos pequeños cambios empiezan a dar signos claros de que el proceso de transformación está en marcha. Menos provocaciones, respuestas más seguras y una postura que transmite control y serenidad. La clave está en la atención constante a nuestras acciones y en la intención de proyectar autoridad sin necesidad de palabras. Con la constancia en estos comportamientos, la expectativa positiva crece. Confiamos en que, con práctica, estas acciones se convertirán en nuestro modo natural de interactuar. La próxima etapa será consolidar estos cambios, reforzar la influencia que ya estamos empezando a ejercer y entender cómo mantener esta postura en diferentes contextos. La transformación está a nuestro alcance, y el primer paso es reconocer que, con esfuerzo consciente, podemos romper con viejos patrones y dar paso a una presencia que impone respeto y autoridad sin decir una sola palabra. La estrategia silenciosa es una poderosa herramienta que, cuando se domina, te permite proyectar autoridad, control y serenidad en cualquier situación. Recuerda que pequeños gestos diarios, como mantener una postura erguida, hacer contacto visual firme y responder con seguridad, pueden marcar una gran diferencia. Estas acciones no solo fortalecen tu autocontrol, sino que también influyen en cómo los demás te perciben, creando un ambiente de respeto mutuo en tu vida personal y profesional. No subestimes el poder del silencio y la presencia consciente. Son armas que, usadas con intención, te colocan en una posición de liderazgo natural. La verdadera influencia no requiere palabras vacías, sino una actitud deliberada y plena de confianza.
El proceso requiere práctica y atención constante, pero los resultados valen la pena. Una presencia que impone respeto, que inspira confianza y que genera cambios duraderos en tus relaciones. Ahora es tu momento de actuar. Comienza hoy a implementar estos pequeños gestos y observa cómo tu entorno responde a tu nueva postura de poder. La transformación está al alcance de tus manos, solo necesitas dar el primer paso. Recuerda, el silencio y la postura son herramientas que, bien utilizadas, pueden abrir puertas que ni imaginas. No esperes más para convertirte en esa persona que impone respeto sin decir una palabra. Tú puedes hacerlo. Dale like si estás listo para empezar y comparte este mensaje con quienes también desean liderar con influencia y autoridad. La verdadera transformación comienza con la decisión de cambiar, de dejar atrás las inseguridades y de adoptar una actitud consciente y segura en cada momento. No importa cuáles hayan sido tus dificultades o cómo te hayan percibido en el pasado, eso no te define. Lo que importa es tu compromiso con el presente y tu determinación de construir una nueva versión de ti mismo, una que inspire respeto y confianza sin necesidad de palabras. La fuerza está en tu interior, en tu capacidad de mantener la calma, proyectar autoridad y actuar con firmeza. Cada pequeño gesto, cada mirada segura, cada postura firme, te acerca más a esa versión poderosa y auténtica que deseas ser. Recuerda, la transformación no sucede de la noche a la mañana, pero con constancia, atención y práctica, los cambios se vuelven reales y duraderos. Tú tienes el poder de decidir quién quieres ser y cómo quieres que te perciban. La verdadera influencia se construye desde dentro, con determinación y con la certeza de que mereces respeto y liderazgo. Así que hoy, da ese primer paso, comprométete contigo mismo y comienza a practicar esas acciones que te llevarán a un nivel superior. La oportunidad de transformar tu vida está en tus manos. No esperes más. El momento de actuar y de crear esa presencia imponente y respetada es ahora. Tú puedes lograrlo. Y si te ha inspirado este mensaje, no olvides darle like y compartir este mensaje con quienes también buscan su mejor versión. Cada decisión que tomas en tu actitud diaria define quién eres y cómo te perciben los demás. Tú tienes la opción de elegir ser alguien que impone autoridad con calma y seguridad, o simplemente pasar desapercibido. La diferencia está en tu compromiso con la transformación personal y en la constancia con la que practicas estos principios. No esperes que las circunstancias cambien por sí solas. El cambio comienza en tu interior y en la decisión consciente de actuar con determinación. Este es el momento de dar el primer paso hacia esa versión más poderosa de ti mismo. Ahora que conoces el secreto para comandar miedo y respeto, sin decir una sola palabra, solo depende de ti ponerlo en práctica. La verdadera influencia se construye día a día, con pequeñas acciones que, sumadas, transforman tu presencia y tu vida. Si estás listo para dar ese salto, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí, cada video te ayudará a fortalecer esa confianza que te hará destacar en cualquier situación. La decisión de cambiar y liderar está en tus manos. No esperes más. Empieza ahora y conviértete en esa persona que todos admiran y respetan, simplemente con tu presencia. El poder de influir empieza contigo. El momento es ahora.